amados, ya vamos pasando. Les voy a pedir que se acerquen, que se vengan un poquito para adelante. Eso. La hermana que está comiendo allá atrás. Vamos pasando todos para adelante. Así no me siento que están lejos, los quiero tener cerquita. Los quiero tener cerquita. Vamos, que es la primera vez mía, ¿no?, que voy a compartir en público, así que tienen el honor esta tarde. ¿Estamos? ¿Estamos acá? Bueno. ¿Se escucha bien o está muy alto el volumen? Es increíble. Bueno. Contrólenme acá. Hermanos, les pido por favor, atención, que vamos a arrancar. Quiero que juntos podamos compartir este momento como un regalo especial y esperado de parte del Señor. ¿Sí? No nos tomemos este tiempo, yo sé que venimos cansados, escuchando testimonio tras testimonio, pero no nos tomemos este tiempo como algo a la pasada. ¿Sí? Disfrutémoslo, escuchémoslo, porque es un regalo para mí y para ustedes. De parte de una herencia que viene dejando el Señor de victoria. Porque cuando el mundo quiere mostrar su fuerza, el Señor nos recuerda que la cruz venció y ganó. Porque cuando el mundo quiere mostrarnos su fuerza y la derrota, el Señor nos recuerda que la cruz venció. Vayámonos con eso. Hoy venimos a buscar eso, a recordar lo que somos, en quién creemos, quién es nuestro Padre, cuál es la identidad nuestra. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida al despertar, al transitar el día y al irnos al descanso? Entonces, en ese cariño, en ese amor con el Señor, hoy quiero compartirles, como pueden ver, que vamos a hablar acerca del abuso sexual. Y lo puse chiquito abajo, ustedes pueden ver, si no usan lente como yo, que dice que el abuso sexual tiene que ver con un inicio triste, pero que atravesando un proceso uno encuentra un final, un transitar feliz. Y pueden ver arriba de todo, como ya lo venimos diciendo, que está la palabra que es Cristo. Porque yo les vengo a compartir acerca del camino duro y de lo difícil que es el transitar del abuso sexual en este caso. Pero el tema central nuestro hoy no es el abuso sexual, es Cristo. Y quiero que empecemos así, compartiendo de Cristo y sabiendo que a algunos nos toca el camino difícil del abuso sexual, o conocemos o tenemos un amigo o un familiar que le tocó transitar el abuso sexual. Como ustedes pueden ver, tienen la cruz, a la izquierda el amor, en el medio el proceso, a la derecha la verdad, y también la identidad que tiene que ver con ser hijos. Y eso tiene que ver con que Cristo en este camino que es el proceso que ninguno de nosotros quiere transitar, como decía Claudia, nadie quiere ponerse a lavar la lechuga, cortar la cebolla, sacar la carne del freezer y hacer el estofado. Lo que queremos es llamar por teléfono y que nos traigan la comida. Pero no, el Señor tiene preparado un proceso para nosotros. Y en ese proceso vamos a conocer el amor de Cristo, la verdad de Cristo, y vamos a reconocer que somos hijos. Y el que sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer. Y el que sabe quién es, no padece ansiedad, no padece temor.
porque está tranquilo. Cuando uno sabe el lugar que ocupa en su trabajo, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, y cuidado que venga alguien a decir que tengo que hacer otra cosa, porque le digo, no, eso te corresponde a vos. Eso lo tenemos todos claro, ¿o no? Bueno, cuando uno tiene en claro que es hijo, sabe muy bien que hay mentiras que no las come más. Y eso es lo que hoy venimos a descubrir todos juntos. Les comparto 3 versículos que hablan acerca del amor. Y no hay paternidad y no hay condición de hijo si no es con amor. Y 1 Corintios nos da una definición. Cuando llegamos al Señor, cuando son nuestros primeros pasos, no tenemos ni idea lo que es el amor. Entonces el Señor nos empieza a decir, es todo lo bueno, es todo lo que vos necesitas, es todo lo que te falta. Y ahí nos habla de bondad, nos habla de paciencia, nos dice que no es celoso, nos dice que no tiene envidia, nos dice que no es fanfarrón, que no se enoja, que no se irrita, que no se alegra en la injusticia, que se alegra cuando la verdad triunfa, que nunca se da por vencido, que jamás pierde la fe, que siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Claro, cuando uno llega del mundo, de un hogar de padres divorciados como los míos, ¿qué va a pensar de paciencia si el padre le tiraba los fideos en la cara a la madre porque estaban tibios? ¿Qué va a saber de bondad cuando la mentira era moneda corriente? Entonces, 1 Corintios nos dicen, bueno, a ver, Emiliano, vos que te gusta todo el 2 más 2 es 4. Anotá, el amor es, y el Señor me empezó a dar luz con todo lo que Él tenía para mí. Y en Juan 15, 9, 19, yo anoto y digo, Cristo nos ama. Ama el que obedece, ama a Él que obedece, porque busca el gozo supremo. Y dice, léanlo junto conmigo, yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me amó a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, y a veces volvemos, ¿no?, con esto de los mandamientos, y sobre todo cuando somos jóvenes. A mí me pasó de tener que atravesar la adolescencia en la iglesia, y la verdad que los mandamientos para mí escuchaba la palabra mandamientos y era como que no quería saber nada, era como que me oprimían. Pero el Señor, en su misericordia, en esta bondad que habla Corintios, me enseñó esto. Cuando obedecen mis mandamientos, dice el Señor, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco, dice Jesús, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les digo estas cosas para que se llenen de mi gozo. Para que se llenen de mi gozo. Para que se llenen de mi gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y hoy estamos hablando de abuso sexual. Y fíjense ustedes que vamos a ir con estas ideas, ¿no?, del amor, de la verdad, del proceso, y ya vamos a llegar al abuso sexual. No nos pongamos impacientes. No nos pongamos impacientes. Pero vayan ustedes pensando qué tiene que ver la palabra abuso sexual con la palabra gozo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero vayan imaginándose ustedes como una persona que atravesó por abuso sexual y que conoció el amor de Cristo por su gracia, hoy puede vivir en gozo. Termina diciendo 1 de Juan 3:1, y anoto, Dios nos ama y nos hace hijos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos.
Y eso es lo que somos. Una de las cosas más difíciles que me tocó atravesar es tener que creerle al Señor. Luché con la incredulidad un montón de tiempo, desde la existencia de Dios hasta la presencia de Dios en mi vida. Primero tuve que vencer que Dios existía. Después tuve que vencer de que Dios estaba dentro mío. Después tuve que creerle que me amaba. Y finalmente pude creer que Él era mi Padre y que yo era su Hijo. Todo eso tuvo que hacer el Señor. Pero tuve que entender, como dice Juan 14, no dejen que el corazón, que el alma, se llene de angustia. El abuso sexual y la angustia. Anoten. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, y no solo cuando estemos en el reino de los cielos, en el hogar de mi Padre, que es en la presencia de los santos, aquí, ahora, hay lugar más que suficiente. Y dice Jesús, si no fuese así, porque Dios no es hombre para mentir, si no fuese así, ¿les habría dicho yo que les voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, dice Jesús, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y lo subrayo con rojo, porque nosotros sabemos lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo, lo sabemos. Pero ¿saben lo que hacemos? Hacemos esto. Decimos, no, Señor, yo hacía esto. No conozco, como dijo Tomás, no tengo ni idea de dónde, ni a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Y Jesús le contestó, porque el Espíritu da fe adentro nuestro, da fe y nosotros sabemos la verdad, pero muchas veces nos negamos a escucharla. Entonces el Señor, en su amor, se toma el trabajo y nos recuerda, yo soy el camino. ¿Alguien atravesó abuso sexual? ¿Alguien quiere saber cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para lograr el gozo? El camino es el Señor. ¿Alguien quiere saber cómo se sana, cómo se recupera? ¿Cómo uno puede de lo que era muerte hacer vida? Con la verdad y con la vida, porque el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían que es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Entonces, hemos conocido que el Señor nos amó, hermanos, y ya sabemos cuál es la verdad. Hoy hablamos de abuso sexual, pero podríamos estar hablando de cualquier otra situación de quebranto. No sé cuántos estuvieron ayer, pero hablamos que quebranto es todo aquello que nos separa de Dios. Es toda aquella experiencia vivida que nos separa de Dios. Pero si yo sé que Él es el camino, el proceso, la verdad y la vida, no hay excusa para que yo no pueda vivir el gozo cuando cumplo los mandamientos del Señor. Y vienen actitudes frente a la verdad, como la que yo tenía, el que se niega. Dice el Señor que ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes nacieron, como le decimos en el mundo evangélico, en cuna cristiana? Díganme cuántas veces hemos pensado y hemos entendido lo que la palabra dice, pero hemos cerrado nuestro corazón. Hemos cerrado nuestro corazón. Y fueron en esos los momentos que nos retrasaron. Esos fueron los momentos.
Y es necesario que nosotros volvamos sobre nuestros pasos de caminos que no eran los correctos para caminar los caminos de la verdad. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y frente a la verdad hay un término medio, que es el que duda, que es el hombre de doble ánimo. ¿Y cuántas veces estuvimos metidos ahí? Pero Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, sea por abuso sexual, sea por el quebranto que sea, pídale a Dios y Él le dará sabiduría. Porque Dios da a todos sin límite alguno, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado al otro. El que es así no va a recibir nada de parte de Dios. Y el Señor no anda con vueltas. Cayo y dijo que es necesario que hablemos del Evangelio de la cruz. Y el Evangelio de la cruz es así, sin medias tintas, sin grises. No tiene grises. El Señor habla por las claras porque nos ama. No tiene tiempo para perder porque nos ama. Como nos ama tanto, no quiere tenernos ahí entretenidos. No, viene y directamente va al grano y nos dice, porque te amo, te digo esto. Y eso es lo que pasa con el que duda. No va a recibir. Y yo un montón de tiempo dudé. Y cada vez que dudo, pierdo tiempo y demoro la obra, la buena obra que el Señor tiene preparada para mí. Proceso. ¿Qué tema? Cuando me tocó pasar por la situación de abuso sexual, yo tenía bien en claro, por eso digo que el Espíritu nos habla todo el tiempo. Yo tenía en claro que tenía que pasar un proceso y que no iba a ser una situación de levanto las manos, viene el pastor y el profeta, me toca la frente, soy liberado. No, yo sabía que no iba a ser así. Yo sabía que el Señor quería trabajar en mí, pero era tanta la falta de verdad que había en mi vida que me costaba. Dice que Job, todos conocemos la historia de Job, los que pudimos ir a una escuela bíblica, los que no, y es la primera vez que lo escuchan. Job, en resumidas cuentas, era una persona conforme Dios, conforme el corazón de Dios. Era próspero no solamente en lo espiritual, sino que también en lo social, en lo económico. Una persona muy preparada, tenía una familia, tenía muchos bienes. ¿Y qué le pasó? Que lo perdió todo. Y hubo un momento en que Job comienza con la queja. Pero cuando el Señor toca su vida y él se deja ganar por el poder de Dios, él confiesa y dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Así que Dios bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y además Dios le dio a Job 7 hijos y 3 hijas que él había perdido. Y yo subtitulo y pongo confesión y justificación de Job. La queja. La queja. Cuando me tocó atravesar la situación de abuso, viví un tiempo de queja, porque yo le decía a Dios, ¿cómo? ¿Cómo, Señor, esto? Pero tuve que entender que había un proceso preparado para mí, para poder empezar a vivir esto, para poder empezar a dar los primeros pasos. Confesar, empezar a hablar. Y Dios preparó un momento muy especial de mi vida en el que yo a la persona indicada le pude decir: a mí me pasó esto.
Y tuve mucho miedo. Y tuve mucho temor de contarlo la primera vez. Y no lo hice cuando era un niño, lo hice cuando tenía 22 años. Y estaba en un contexto cristiano. Y mi familia era cristiana. Sin embargo, durante 13 o 14 años viví con eso en mi corazón. Pensando que era una persona sucia, pensando que entonces a mí me gustaba ese tipo de situaciones, echándome culpas, pensando que alguna vez si me iba a dormir, soñando en voz alta, podía llegar a decir lo que me había pasado. Hasta ese punto era el temor de contar esa situación. Y Romanos 8 nos trae una esperanza y nos dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Como a mí me pasaba, yo no sabía qué hacer. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas. Y sabemos que Dios hace todas las cosas para el bien de los que les amamos. Amén. Todo nos ayuda, lo bueno y lo malo. Si hoy quizás te pasa, no a vos, pero hay una persona que vos conocés, tenés que saber que el Espíritu está intercediendo para que haya luz sobre la tiniebla del abuso sexual. No está bien ni es normal que un niño sea tocado por otro niño. Eso es abuso sexual, no es un juego. No es normal que una niña vaya por la calle y un desconocido le diga un piropo obsceno o que tenga que atravesar en reiteradas veces esas situaciones. Eso también es acoso y abuso y deja heridas en nuestra vida. Hoy vimos la imagen de un conejo y un pato y dijimos, de acuerdo a la perspectiva de cómo se ve, y así nos pasa, no todos somos iguales. No caigamos en el error de decir, pero si apenas le pasó tal cosa. No caigamos en eso. Dice el Señor en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces antes de confesar y de contar lo que a mí me había pasado, que en silencio y en llanto me arrodillaba y le decía, Señor, yo no quiero saber más nada de esta historia. Borrala de mi mente, sacala de mi mente. Yo no quiero saber más nada, yo quiero ir y ser el instructor de la escuela bíblica, yo quiero ir y cantar en el coro de la iglesia, yo quiero ir y ser el ayudante del tesorero de la iglesia, porque todo eso hacía en la iglesia mientras había sido víctima de un abuso sexual y no podía contarlo, porque de esos temas en la congregación no se hablaba. Y ahora sí, entrando en este camino, en este proceso, que le vamos a dar poca entidad, porque la entidad la tiene Cristo, hermanos. Y digamos todos juntos, amén. La identidad la tiene Cristo, no el abuso. La identidad la tiene Cristo. El abuso, que es este camino, este proceso que tenemos que atravesar,
es cualquier acto de exceso de poder, cualquier acto de exceso de poder físico, emocional, sexual o espiritual que traspase los límites de seguridad de la persona, acarreando un terrible desastre en la vida de la persona. Cuando yo hablo de abuso, en general, nombro todo esto, ¿sí? Puedo tener un abuso, por ejemplo, físico porque me pegaron, cuando era niño era muy golpeado, o porque era un niño víctima de bullying, que hoy lo vemos mucho. Cuando hablo de un abuso emocional, estoy en situaciones de acción, un niño que puede ser que lo maltrataron, o una persona que atravesó un matrimonio donde fue maltratada verbalmente en sus emociones, víctima de situaciones de toxicidad en la relación, de celos enfermizos. O puede ser muchas veces también abuso por omisión. Papás que nos dejaban todo el día con las niñeras, desde la mañana hasta la noche. Niños que quizás dormíamos, como me tocaba a mí, sin ver a mis papás. Sin ver a mis papás. El abuso espiritual, que también existe dentro de las congregaciones y que es una realidad. Cuando yo, desde mi postura de líder, empiezo a exigir, empiezo a pedir cosas que no corresponden, pidiendo de más, que no surge del corazón, sino desde la culpa de la persona que está siendo liderada. Y finalmente, el abuso sexual, que tiene que ver con estos actos crueles de distintos tipos que se cometen sobre menores de 18 años, en este caso cuando es un abuso con un menor, pero también hay situaciones de abuso con mayores. Y fíjense que yo anoto acá, porque a veces una mirada, a veces una situación incómoda para un niño o para una persona adolescente, como por ejemplo estos piropos subidos de tono de alguien que tiene que ir a determinado lugar y siempre le están diciendo comentarios obscenos y siempre le están... Eso genera en nosotros un malestar. Y ni qué hablar cuando ya estamos hablando de una situación que tiene que ver con una violación propiamente dicha, con lo que tiene que ver con la genitalidad, con una agresión a nivel genital. De abuso sexual tenemos distintos tipos. Y uno de los abusos más claros sexual que podemos nosotros decirle que fue una violación. Cuando hablamos de violación es porque estamos hablando de que es grave, porque ya hubo una transgresión a nivel físico total. Ya no quedó más nada por arrasar de la integridad de la persona. Si bien uno nunca tiene que tomar a la liviana, porque quizás una persona lo sintió a un comentario obsceno que le dijeron como muy doloroso, y uno tiene que respetar eso, no tiene que tomarlo a la liviana. Pero el Señor nos pone un ejemplo, y es la historia de Amnón y Tamar, dos hermanos. Y en esta maquinación de la maldad, Amnón, como lo pueden ver ustedes, muchos deben conocer la historia, él premedita todo el abuso. La maldad viene premeditada. Y esto es algo que uno tiene que prender la luz roja. Y esto lo digo porque si en nuestras familias, y esto es necesario, hermano, yo se los digo con mucho respeto, pero al que le quepa el poncho, hermano, preste atención. Porque el Señor cuando habla, habla. Y uno tiene que prestar atención. Si en nuestra familia hay historia de abuso, hoy
no mañana, hoy es el momento de confrontar. Están las herramientas, está el ministerio de restauración, estamos todos nosotros. A veces es difícil hacerlo solo cuando uno no tiene las herramientas, pero hoy, si en la familia de ustedes hay historia de abuso sexual, hoy es el día. Porque esto es de generación en generación. Y en mi familia, del lado de mi padre, viene de generación en generación. Y se corta en mí por la fe en Cristo Jesús. Y dice que una mujer que era la hija del rey, que era Tamar, fue abusada por su hermano. Y cuando él, dice la palabra que cuando él la ultrajó, cuando él abusó sexualmente de ella, él, que tanto se había obsesionado con eso, la repudió. Porque no es un acto de amor. No es algo que pasa porque sí, porque se confundieron, no. Es con violencia. Es algo que no viene del corazón del Padre. Y hay que decirlo con todas las letras. El abuso no viene del corazón del Padre. No es algo que pasa y que uno no lo puede mirar. No, no, hay que mirarlo. Y hay que prestar atención porque dice que Tamar sufrió tal desequilibrio emocional como consecuencia de ese abuso sexual. Y la palabra es textual porque dice que ella se llevaba las manos a la cabeza y se fue el camino llorando a gritos. A gritos. Y eso es lo que nos pasa internamente cuando uno atraviesa por una situación de esa. Está en el nivel de desequilibrio, de no saber qué te pasó, de no saber dónde estoy parado, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué hice bien, qué no hice bien, si lo puedo contar, si no lo puedo contar, si Dios de un día para el otro me lo va a sacar de la cabeza o no me lo va a sacar de la cabeza, si esto se habla o no se habla en la iglesia. Son tantas cosas que giran. ¿Vieron como el samba? El samba es este juego que uno va a los parques de diversiones. Bueno, es así. Y uno va a la iglesia y está con los hermanos y el Señor te bendice y te acompaña, pero eso sigue girando. Pero en vez de divertirte como el samba, te deja una profunda tristeza. Al punto de decirle que es un duelo constante. Es un duelo constante. Hasta que Cristo no irrumpe, el abuso es un duelo constante. Hay algo muerto adentro nuestro. Y dice que cuando Tamar le fue a hablar a otro de sus hermanos, que era Absalón, para contarle esta situación, él le dijo que no diga nada porque Amnón era hermano de ella. Y quedó todo el secreto en familia. Y ahí vemos cómo la palabra nos muestra que el silencio es cómplice. Y eso también pasa dentro de nuestras familias. Y lamentablemente, muchas veces también pasa dentro de los equipos de liderazgo y de nuestra iglesia. Y quiero compartir y hago una reseña, mi historia, porque yo también la detallo como ocurrió con Tamar. Y pongo que un niño fue abusado sexualmente por su primo, porque esa es mi historia. Esa es mi historia. Y digo que él, yo no tenía ni idea de lo que era la sexualidad. En ninguno de sus puntos. Era un niño. No conocía de la sexualidad, nunca me habían hablado, ni tuve educación sexual como pasa ahora. Y en un juego masturbatorio empieza todo esto, que yo lo tomé como algo terrible. Y uno puede decir, es normal, es un juego. He escuchado psicólogos decir que son experiencias como juegos entre los niños que se descubren la sexualidad. Sin embargo, yo lo percibí como la peor
de las tragedias en mi vida. Y así lo viví. Y viví en mentira, y Satanás tomó esa puerta para entrar por mi vida y generar la duda y generar la mentira dentro de mi vida. Y puse que como consecuencia de todo, fíjense, hay algo que no mencioné en la historia de Tamar y Amnón, y fue que en el silencio de todo esto desencadenó un fratricidio, que es cuando un hermano le da muerte a otro hermano, cuando un hermano mata a otro hermano. Y eso fue lo que pasó entre Absalón y Amnón, porque Absalón tomó venganza sobre el hermano que abusó. Hay consecuencias, esto no es gratuito. Y dice la palabra que, dice en la historia que yo pongo, digo que esta relación de primos terminó en una relación desordenada, de confusión y desilusión con el paso del tiempo. Porque claramente yo perdí un primo. Perdí un primo, nunca más hablé con él. De hecho, confronté la situación, me pidió perdón, pero nunca más volvimos a hablar. ¿Y qué pasó? Y puse que el desequilibrio entró en mi vida emocional y fui abrumado por la tristeza, por la ansiedad, por la confusión y la despersonalización. Todo eso. Y cuando digo despersonalización es esta situación que yo les mencionaba, de que había días que me levantaba y sentía que yo no sabía quién era. Y caí en el silencio por miedo a la condena familiar. Pero la historia terminó distinta, por la gracia de Él. No hubo un fratricidio, no hubo un primo que le dio muerte a otro primo, sino que el amor de Cristo, que me dio identidad y me salvó, fue el que hoy me permite estar compartiendo esto con ustedes. Algo que ya fuimos mencionando acerca del abuso es que la frecuencia, es decir, si una persona fue abusada sexualmente una vez o en multiplicidad de veces, la edad de la víctima, si es un niño muy pequeño o ya es un niño más grande, o si es una persona, al igual que la identidad del abusador, si fue el padre, si fue el abuelo o si fue un desconocido, todo tiene que ver en el impacto, así como la reacción del entorno tiene que ver. Porque eso va a hacer que la víctima pueda o salir catapultada para la gloria de Dios y en victoria, o para terminar enterrada porque fue y contó y le dijeron no, cállate porque esto no se puede hablar. Y conozco de historias que así fueron. De hecho, la historia de Tamar fue así. Sin embargo, y vuelvo a insistir con esto, ayer Leda nos decía, cuando un niño menciona, habla, nos busca, vemos una reacción extraña, y esto es hoy que lo estamos escuchando, entonces a partir de hoy somos responsables, no esperemos mañana, prestemos atención. Es preferible quedar como loco a luego tener que decir, sí, fui responsable y no advertí lo que sabía que tenía que haber advertido. En otro de los efectos destructores del abuso y situaciones que tenemos que atravesar, dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, esta es la mirada que tiene el cielo sobre el abuso. Esta es la mirada del cielo, no la mirada de la sociedad, no la mirada que puede llegar a tener una iglesia confundida. Y esto es, si vos atravesaste, al igual que yo, una situación de abuso sexual, aunque ahora tengas 70 años y te pasó cuando tenías 4, esta es la mirada del cielo y sigue siendo la mirada del cielo. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera colgarse en el cuello una piedra de molino de asno y que se hunda en lo profundo del mar.
el Señor está para protegernos y devolvernos la dignidad. Y una piedra de molino de asno, me tomé el trabajo de buscar cuánto pesa, entre 1000 y 2000 kilos. Pesa una piedra de molino de asno. Y dice el Señor que es mejor atarla al cuello y tirarnos al mar antes de que esto pase. Porque el niño va a sufrir autoaborrecimiento, temor, emociones suprimidas, al punto de generar una personalidad paralela. Pero de nuevo, volvemos a Cristo y la mirada que Cristo tiene sobre el abuso, y decimos juntos que la iglesia de Cristo, que Jesús no fue, ni es, ni va a ser cómplice por acción u omisión de ningún abuso. Y hoy estamos para que todo tipo de abuso sexual sea sacado a la luz. Entre algunas de las consecuencias que me dejó fue la confusión a nivel sexual. Porque si yo sentí placer cuando fui masturbado por un hombre, entonces quiere decir que a mí me gustan los hombres. Eso llegué a pensar y fue lo que me amedrentó. Y como yo me mentía y me decía eso todo el tiempo y la duda estaba en mí, entonces empecé a experimentar en mis fantasías posibles escenarios de poder llegar a estar con un hombre. Y cuando yo entraba en eso, caía en depresión, porque yo no quería eso para mi vida. Lo que pasa es que yo no entendía que el abuso sexual había entrado en mi vida y había devastado todo. Porque yo tenía que ser un cristiano evangélico perfecto y no podía contar esto en la iglesia, no le podía contar esto a mis padres. ¿Qué iban a pensar? Y el Señor tomó el trabajo de mostrarme que Él también era Dios sobre esto. Le agradezco al Señor porque en su infinito amor evitó que yo cometa mayores locuras. Él siempre me mantuvo en un cerco de cuidado. El Señor sabe hasta dónde nos va a dar pruebas y sabe hasta dónde podemos resistir. Pero sí fui amedrentado en el pensamiento. Y hoy te vengo a hablar a vos que sos amedrentado en el pensamiento, y es peor. Porque querés, pero no lo hacés. Y vivís constantemente, como dice Santiago, como las olas del mar, que vas y venís en tu mente. Y no pude recibir bien alguno de parte de Dios hasta que pude entregar eso. Y quiero que juntos compartamos con Amílcar, mi compañero Quiero que juntos podamos compartir las experiencias que uno vive como consecuencia de esto y que la iglesia pueda empezar a vivir con normalidad, y prestemos atención a esto, con normalidad, la restauración del abuso sexual. La restauración. Porque el mundo se levanta con ideologías, con género y un montón de cosas que ya las sabemos y que las escuchamos. Pero la iglesia de Cristo es la que vence, la que arrebata. Porque ganó, porque triunfó, porque Cristo murió, pero resucitó. Y hoy estamos para eso, hermanos, para implantar en este tiempo el reino de Dios en esta tierra, hasta tanto Él nos venga a buscar. Buenas tardes, mi nombre es Amílcar. Al principio Emi decía que es un privilegio, era su primera conferencia y creo que las primicias que el ministerio trae a esta congregación es de bendición porque es la primera vez que voy a contar mi testimonio en una congregación y delante de tantas personas. Y sé que lo hago para que la gloria de Dios sea manifestada acá. Amén. No quiero que enfocarme en el quebranto, porque
no es lo que queremos. Queremos mostrar la sobreabundancia, gracia de Dios en nuestras vidas, y así como el Señor nos ha restaurado y ha traído sanidad a nuestras vidas, sé que lo va a hacer en sus vidas. Y si no han pasado por esto, sé que no están acá por casualidad, sino porque el Señor los trajo para que ustedes se puedan preparar. Porque muchas veces las congregaciones o el liderazgo causa herida en nuestras vidas porque no están preparados para ayudarnos en el momento que lo necesitamos. Y eso pasó conmigo. Fui abusado, mi primer abuso fue a los 9 años aproximadamente. Después comencé a ser abusado nuevamente por parte de un tío a los 10, 11 años, y pasé mucho tiempo siendo abusado, y eso causó en mí una confusión total e incluso un menosprecio hacia mí, que llegué a autoagredirme. Pensé en suicidio muchas veces, me lastimaba a mí mismo, me hacía rasgaduras y todo, y eso pasó durante toda mi adolescencia. No lo pude contar nunca a la familia porque no se podía hablar con la familia. A los 22 años fue a una iglesia cristiana y llegó una persona, un pastor, y me dijo, sin conocerme: no me importa tu pasado, a mí me importa lo que Dios va a hacer en tu vida de ahora en adelante cuando tú determines cambiar. Y conocí al Señor a los 22 años, fui a varios encuentros donde pude yo solo con el Señor pedirle perdón a Dios, porque me sentía culpable yo de lo que había pasado. Ni siquiera decía culpaba a la otra persona, sino que me culpaba a mí mismo y le decía: Señor, perdóname porque pasó esto. Fíjense en el daño que estaba en mí, que yo ni siquiera podía reconocer que era que me estaban haciendo daño a mí, sino que yo era el causante de que pasara eso. Y eso se guardó en ese momento en mi corazón, y no lo hablé nunca en la iglesia. Lo hablé una vez con mi pastor, pero quedó hasta ahí. Y decía siempre, eso se va a borrar de mi mente en el momento que me case, porque aparte de las heridas que trajo, también trajo efectos y consecuencias. Tuve quebranto de género, atracción al mismo sexo. Pensé que eso era lo que yo tenía en mi vida a través del abuso, que solamente era lo que había vivido en mi vida, era relaciones con esta persona que me abusaba, y que no iba a pasar más de ahí. Incluso pensé que nunca iba a tener una esposa, que nunca me iba a casar porque nunca iba a superar esto. Pero la gracia del Señor me regaló a la mejor esposa que el mundo puede tener. Me casé a los 26 años, pero todo esto que había pasado en mi vida lo había guardado. Nunca lo comenté, nunca lo dije. Al momento que estaba conociendo a mi esposa le comenté algo muy por encima de lo que había pasado, y todo quedó hasta ahí. Yo dije: a lo que me case, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Y es mentira, es mentira. Las cosas se tienen que hablar, las cosas se tienen que confesar. Y llegó el momento del proceso por el cual no queremos pasar ninguno en esto, pero la restauración y la sanidad no llegan de la noche a la mañana, ni por arte de magia. Como decía Clau, en el proceso tenemos que abrazar la cruz, y que ese infinito amor de Dios es el que nos revele la verdadera identidad que Dios tiene para nosotros, nuestra verdadera identidad en Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. Pasé mucho tiempo en la iglesia sirviendo. Llegó un momento en que le decía al Señor: ya tanto que te he servido y no ha pasado nada en mi vida, todavía vienen pensamientos a mi vida, aún estando casado, y me aparté del Señor totalmente durante, ya tenía aproximadamente 5 años, 6 años de casado. Me aparté completamente del Señor, me alejé de Él, y empecé nuevamente a tener estos pensamientos: atracción al mismo sexo, adicción a la pornografía, pensar en la masturbación, aún estando casado. Mi esposa estaba siempre a mi lado y era el reflejo de Dios en mi vida, pero en ese momento estaba tan apartado del Señor que me sentía solo, que no sentía que tenía una ayuda en mi vida. Y mi esposa estaba ahí, mi esposa estaba orando, mi esposa me decía: ¿qué pasa, Milcar? ¿Qué está pasando? Y yo no le prestaba atención, aún la rechazaba totalmente, le decía cosas feas y la quería apartar. Siempre: no te metas, no pasa nada. Y era totalmente falso. Sí pasaba algo, pero me sentía tan culpable, tan sucio, tan que el Señor ya no había podido haber hecho nada en todos los años que habían pasado, mucho menos lo iba a hacer ahora.
Y nuevamente toqué fondo, me volví a ensuciar totalmente con el pecado. Fui, como decía Dani esta mañana, literalmente a comer con los cerdos. Estaba ensuciado hasta donde ustedes no se puedan imaginar. Y dije, bueno, esto no lo voy a contar. Mi esposa no tiene que saber que yo nuevamente le engañé con un hombre, y dije, no lo va a saber, pero me sentía muy culpable. Incluso no podía ni siquiera conciliar el sueño muchas veces, me sentía culpable. Decía, ¿por qué si realmente el Señor estaba? ¿Por qué no me protegió de esto? ¿Por qué el Señor, tanto tiempo que le serví, volví a caer nuevamente? Y dije, bueno, lo voy a esconder como lo escondí durante muchos años, no lo voy a decir, no se lo voy a confesar a mi esposa. Y no fue así. Ahí fue donde el Señor dijo, no, es el momento en que yo te voy a levantar, el momento en que te voy a rescatar. La parábola del hijo pródigo siempre dice, el hijo pródigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no tuve ese ánimo de levantarme. Literalmente el Señor me agarró de donde estaba y me trajo nuevamente a la casa. O sea, ni siquiera yo tuve el trayecto de decir voy a ir, sino que Él me sacó y me trajo. Pensé que mi esposa nunca lo iba a saber, y lo supo de la peor manera. Todo pecado, todo quebranto tiene consecuencias, y una de las consecuencias es que el engañar a mi esposa con un hombre trajo a mi vida, y en ese momento mi esposa se entera de la peor forma, como le decía, porque me enfermo y me toca hacerme unos análisis de sangre, y de esos análisis revelan que tenía VIH positivo, y mi esposa es la que descubre todo, porque ella es la que me hace los exámenes. Y yo dije, totalmente se acabó mi matrimonio, no voy a volver con mi esposa, ya Señor me abandonaste totalmente, ahora sí no sé para dónde voy a ir. De ahí, del lugar donde estaba, verme con mi esposa, porque mi esposa me llama y me dice, ven que tengo los resultados. Pasé por un puente y lo veía, y dije, creo que es mejor acabar con mi vida, porque ya no vale nada. Y la voz del Señor me decía, no, ve dónde está ella, ve dónde está ella, ve dónde está ella. Y cobré fuerza y fui donde estaba mi esposa, y yo pensaba que mi esposa me iba a agarrar con un palo y me iba a lanzar del edificio donde estábamos, literalmente. Y a esto es lo que voy, la gracia y el amor de Dios, la gracia y el amor de Dios, porque todos podemos pasar por diferentes tipos de quebranto, por diferentes tipos de abuso, de trauma, o por lo que estén pasando cada uno de ustedes, pero el amor de Dios está ahí, y yo lo vi con mi esposa. En ese momento que yo llego al lugar donde está mi esposa, yo estoy pensando que mi esposa me va a tratar mal, y cuando la veo desde lejos, lo que veo es una mujer con los brazos abiertos, total. Y me quebrantó muchísimo, me puse a llorar, y ella me abrazó y no me dijo lo que me tenía que decir en la humanidad, sino que me abrazó y me dijo, te amo y de esto vamos a salir juntos. Yo me casé contigo porque Dios te escogió a ti como mi esposo, y de esto vamos a salir juntos. En la enfermedad, en la salud, en el quebranto y en la restauración vamos a salir juntos. Y yo le decía incluso, no lo hagas, o sea, ¿cómo tú me vas a perdonar esto? Y ella me seguía abrazando y me seguía llorando conmigo, y me decía, los dos lo vamos a superar y los dos lo vamos a hacer. Y a esto es lo que voy. Cómo el Señor, en su infinito amor, y el cuerpo de Cristo a través del ministerio de restauración trajo sanidad a mi vida. Y a mí me costaba mucho hablar y contar todo esto. Incluso mi esposa me dice, una de las cosas que yo pongo en ti es que tú hables con mis papás. Mis suegros son pastores, tienes que contarle a mi papá lo que pasó. Y yo dije, no, imposible, yo no le puedo contar a tu papá lo que pasó, porque me venía mucho a la mente el día que me casé, que mi suegro me dijo, te entrego lo más preciado que tengo en mi vida, cuídalo como yo lo he cuidado hasta ahora. Y yo decía, yo no le puedo decir a mi suegro que yo le fallé. Mi suegro es un señor italiano como de 2 metros, y yo decía, literal me va a agarrar y me va a hacer ñoña, ¿no? Y yo dije, bueno, si es parte del proceso y la restauración, lo voy a hacer. Me senté a hablar con mi suegro, durante media hora no dije nada, sino solamente llorar. Y cuando logré hablar y le conté todo, mi suegro se paró, literal, como le estoy diciendo, hermano, se paró de donde estaba y se arrodilló frente a mí llorando. Y me dijo, hijo, te pido perdón por no estar contigo en el momento que tú lo necesitabas.
tú eres mi hijo, yo soy tu papá y te amo y de esto vamos a salir juntos. Nuevamente el amor del Padre en medio del proceso, en medio donde yo sentía que no valía nada, donde sentía la persona más sucia que se puede imaginar delante del Señor. Ahí está el papá, ahí está mi papá, porque mi papá falleció y en este caso tomó la figura de padre, mi suegro, y me abrazaba y entre los dos lloramos. Igualmente mi suegra hizo lo mismo, me abrazó, me dijo, de esto vamos a salir juntos. Llegamos a Córdoba hace aproximadamente 2 años y empezamos el Ministerio de Restauración y me fui a retiro en junio, y una de las cosas que el Señor me dijo entrando por la puerta del hotel fue: bienvenido a casa, hijo, estoy orgulloso porque regresaste. Muchas personas pueden decir en todo el quebranto, en todo el proceso, cada quien tiene su forma de pasar el proceso, pero yo llegué al fondo, llegué como el hijo pródigo a comer con los cerdos, empaparme de lo más vil que había, y el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, restauró mi vida y está haciendo nuevamente la restauración de mi matrimonio. Cintia, pasa por acá. Les presento a mi esposa, ella es Cintia. Quiero honrarle en este día, quiero delante de ustedes, delante del cuerpo de Cristo y delante del Señor, quiero nuevamente pedirte perdón por deshonrarte, por faltarte respeto y por no ser el hombre que tú esperabas en el momento que lo necesitabas. Y delante del cuerpo de Cristo, delante del Señor que está acá, nuevamente te pido perdón y te entrono como la mujer que Dios puso para mi vida. Y gracias por ser en la parte de amor. Bendiciones. Bueno, sinceramente, el Señor cuando habla nos deja sin palabras, y yo hice algunas otras anotaciones sobre distintas consecuencias que nos deja este terrible pecado del abuso sexual. Ustedes las pueden ver todas. Y yo termino diciendo que mientras que el verdadero agresor nos repudia, ahí faltó una S, pero es nos repudia, que como hizo Amnón, Dios nos recoge. Dios nos recoge y nos devuelve nuestra integridad. Es el hombre y su maldad el culpable, no Dios. Porque Dios nos devolvió la integridad. Él nunca quiso que nosotros perdamos la integridad. ¿Para qué nos va a quitar y después nos va a devolver? No le interesa quitarnos la integridad. Es el hombre y su maldad. Cristo sufrió abuso sexual en la cruz para poder cargar con el dolor y el sufrimiento. Él fue despojado de sus vestimentas y fue expuesto públicamente desnudo. Y cuando yo comprendí que Él atravesó todos nuestros dolores, que Él es experimentado, Él es experto en todos los dolores, hasta el más insignificante. Cuando yo comprendí eso, solté, confesé, reconocí y dije: Señor, yo quiero tener tu mente, y le sigo pidiendo al Señor cada día: Señor, yo tengo tu mente, y por la fe arrebato esa verdad y me la llevo conmigo todos los días. Y dice el Señor: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos
la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Entonces, si yo atravesé por una situación de abuso, ¿cómo empiezo el proceso de restauración en mi vida? Verdad, perdón para ser libre. Verdad, perdón para ser libre. Verdad, porque voy a identificar, voy a recordar la situación de abuso, específicamente nombre, apellido, día, hora. Tengo que identificar. No escarbar para volver a sentirme mal, no, para traer a la luz, para ponerlo delante y para liberar, ¿qué? Mi dolor a las otras personas. El prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón o la persona que no es sensata avanza ciegas y sufre las consecuencias, dice la Parda. Por eso cuando yo voy a confrontar, lo voy a hacer con la ayuda de alguien. Voy a buscar a mi líder, voy a buscar un hermano firme en la fe y voy a hablar de este tema. No lo voy a hacer a la liviana. Le voy a dar la importancia que tiene el tema. Lo voy a abordar con la verdad. Puedo, porque el cuerpo de Cristo está preparado para eso. Entonces, con una actitud de prudencia, voy a hablar la verdad. Y voy a pedir perdón, porque Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron sus vestidos. Y dicen, perdones a otros y ustedes serán perdonados. Cuando el Señor sufrió abuso, perdonó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. El perdón no minimiza la ofensa, ni deja vulnerable a la víctima. No nos deja vulnerable. Porque yo perdone no significa que voy a permitir que me vuelva a pasar. Pero sí lo que nos hace el perdón es liberarnos de ese pecado. Yo ya no soy más víctima. Yo no tengo nada que ver con ese pecado. Yo soy libre. Y dice el Señor, estén pues firmes. Perdón, dice Pablo, estén en Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos a esclavitud de esos remordimientos. Porque el abuso nos trae remordimientos. Y volvemos a sentir, quedamos resentidos. Resentir, ¿qué quiere decir? Que eso que yo sentí, esa sensación de angustia inexplicable, la vuelvo a sentir, por eso quedo resentido. Y si yo no soy libre, voy a estar atado al yugo de esclavitud. Y dice la palabra que yo tengo que estar firme en esa libertad con que Cristo me hizo firme. Estar libre en Cristo, hermanos, no significa no tener recuerdos, no sentir, no recordar. Significa recorrer el camino con Cristo. De tal modo que frente al peligro, que frente a ese pensamiento que quiere volver a mí, yo sé que cierro mis ojos y Él me aprieta la mano como si yo fuese un niño y me dice, yo soy tu todo, yo soy tu todo, yo soy tu basta, yo soy tu paz. Fuera de mí nada hay, conmigo te alcanza todo. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el principio de tu día. Yo soy el transitar de tu día. Y yo soy el fin de tu día. Y si ustedes recuerdan la primera plaquita que habíamos puesto a Cristo por encima del abuso. Y el testimonio de Amílcar nos mostró que el abuso fue proceso, fue camino, pero en Cristo es vida. Yo los invito a todos que podamos ponernos de pie, que podamos compartir un momento en adoración, para que el Señor nos marque a cada uno de nosotros
si en nuestra vida hubo abuso, en la vida de un familiar nuestro, en la vida de un compañero de ministerio, en la vida de un amigo, porque las consecuencias son devastadoras. Y quiero decirles que esto no es ajeno a nosotros, que si el Señor lo pone para que yo hoy pueda compartirlo delante de ustedes, es porque les aseguro que Él tiene un propósito. Yo jamás hubiese hablado enfrente de todos ustedes si no fuese que el Señor irrumpió en mi corazón de tal manera que yo les pueda compartir esto. Así que juntos vamos a declarar delante de la presencia del Señor que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que al abuso sexual, que para el abuso sexual hay un límite y es Cristo, porque Él es el camino de sanidad, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tener un tiempo ahora. Por favor, todo el mundo cierre sus ojos. Vamos a tener un tiempo ahora para que el Espíritu Santo nos esté hablando. Y si durante esta enseñanza pudiste identificar un abuso en tu vida, vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar o terminar con adoración. Algo que el abuso hace es distorsionar nuestra imagen. Es distorsionar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hay una batalla por la imagen, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Si pudiste identificar, ahí donde estás. Por eso les pedimos que todos cierren sus ojos. Todo proceso de sanidad empieza con un reconocimiento de que el corazón está quebrantado. Sea la causa, cualquier causa, abuso, una herida emocional, y hay algo que el abuso hace también, y es quebrar la confianza. Entonces, ahí donde estás, vamos a empezar a abrir la puerta, vamos a reconocer, Señor,
Señor, reconozco que esto pasó en mi vida. Señor, reconozco que mi corazón te necesita. Señor, reconozco que hubo un límite en esa oportunidad que fue quebrantado. Señor, reconozco que esto provocó dolor. Señor, reconozco que no lo puedo sobrellevar solo o sola. Señor, reconozco que te necesito. Necesito de tu presencia, necesito de tu imagen verdadera. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito. Señor, necesito de tu libertad. Señor, necesito que tu amor se aproxime a mi corazón. Necesito que tu amor se aproxime a esta área que está quebrantada. Señor, necesito hablar y confesar esto delante de tu presencia y delante de otras personas. Señor, guíame, guíame. Señor, hoy miro a la cruz donde, como dijo Emi, fuiste abusado, Señor. Porque era una deshonra que la persona estuviera desnuda. Fuiste abusado físicamente porque recibiste muchos latigazos. Fuiste abusado verbalmente porque aún tu propio pueblo, aún en la cruz, se burlaban. Y allí sentiste en tu cuerpo el peso que yo tengo en mi corazón. Señor, necesito de vos. Y ahí donde estás, lo último que Jesús dijo fue lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a tomar esas palabras de Jesús y las vamos a hacer nuestras. Pero no solamente le vamos a decir al Padre, perdonalo o perdonala, sino que nosotros vamos a abrir la puerta a la sanidad. Y vamos a decir, así como vos me perdonaste, así como vos me perdonás, yo hoy perdono a... Y decir su nombre. Ahí donde estás, ahí donde estás. Hay algo que las tinieblas hacen, hermanos, y es que cuando mantenemos silencio, ese silencio nos trae muerte. Pero cuando empezamos a hablar y a decir lo que sucede en nuestro interior, la vida empieza a entrar. La vida empieza a entrar. Señor, y hoy queremos, delante de la cruz, perdonar a aquellos ofensores, a aquellos que traspasaron los límites con nosotros en el área sexual, emocionalmente, verbalmente. Hoy queremos traer esto, Señor, para tomar de tu gracia y soltar gracia, porque la gracia que recibimos y la misericordia que recibimos es la que hoy nos da la oportunidad de soltar.
Sé que tu mente está batallando. Sé que tu mente está batallando. Sé que tu mente está batallando con la sensación de injusticia. Pero Él se hizo injusto. Él se hizo injusto. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Señor, y hoy perdonamos a nuestros ofensores. Hoy perdonamos delante de tu presencia a nuestros ofensores. Y Espíritu Santo, hoy te pedimos que empieces a derribar la condenación que viene por causa del abuso, la culpabilidad que viene por causa del abuso. Espíritu Santo, hoy te pedimos que empieces a intervenir en la ira que trae el abuso por la injusticia. Espíritu Santo, hoy te pedimos que empieces, por favor, a quebrar toda mentira acerca de la identidad que tenemos como hijos e hijas. Espíritu Santo, hoy te pedimos que empieces a quitar las palabras y la violencia. Espíritu Santo, hoy nos posicionamos en el segundo Adán, porque en Él somos libres, somos libres, somos libres. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y ministres con poder, ministres profundamente en la angustia que una situación de abuso provoca. Hoy te pedimos que extiendas tu mano, Padre, y nos saques de ese pozo, de ese lodo cenagoso, como decía el salmista. Hoy te pedimos, Cristo, porque vos dijiste que viniste para traer vida y vida en abundancia, que esa vida se manifieste para quitar toda muerte que trae una situación de abuso. Y hoy aquí, como parte de la iglesia de Cristo, y esta oración llegue y trascienda las paredes de este auditorio, pedimos perdón por tanto abuso dentro del cuerpo de Cristo. Le pedimos perdón a Dios en primer lugar por tanta manipulación, por abuso espiritual, por utilizar el nombre de Dios. Te pedimos perdón, Señor, por aún abusos sexuales que ocurren dentro de congregaciones. Te pedimos perdón, Señor, por la manipulación dentro de tu cuerpo. Te pedimos perdón, Señor, para que empieces a levantar todo abuso espiritual, Señor. Y haya sanidad en este lugar, haya sanidad en este lugar, haya sanidad, haya consuelo, haya consuelo. Señor, hoy salimos detrás de los muros de defensa que nosotros mismos nos edificamos para no recordar situaciones dolorosas, para no recordar situaciones dolorosas. Pero viniste a traer vida y vida en abundancia. Y hoy en este lugar clamamos por esa vida, que esa vida empiece a desbordar en cada uno de nosotros, desde nuestro espíritu, desde tu presencia, quitando toda muerte, toda muerte, toda muerte en nuestra alma.
Hoy le hablamos a nuestra alma, Señor. Hoy le hablamos a nuestra alma para que se sumerja ahí en tu vida abundante, en esa vida abundante que viniste a traer, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos, habita en este lugar, así como caminaste mientras estuviste en esta tierra, Señor, sanando, liberando de esclavitud. Hoy, Señor, tu presencia se manifieste en este lugar y comience a liberar de esclavitud, de dolores y de angustias antiguas, de dolores que pasaron en estas familias de generación en generación. Señor, hoy nos unimos para que, así como decía Emi, se ha cortado, Señor, se ha cortado el abuso en nuestras familias. Señor, se ha cortado la confusión, Dios, en medio de nuestras familias. Y tu poder se establezca, tu poder se establezca, tu poder se establezca. Tu presencia, Señor, tu presencia es todo lo que necesitamos. Tu presencia es todo lo que necesitamos. No solamente necesitamos, sino anhelamos. Tu presencia es la que trae orden a nuestro corazón, orden en nuestras relaciones, orden en nuestra alma. Tu presencia, Señor, tu presencia. Y si sos hijo e hija, vamos a terminar este tiempo clamando por esa presencia, anhelando esa presencia, intercediendo para que su presencia gobierne este lugar, gobierne nuestras familias, gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras vidas, porque cuando viene su presencia, viene esa vida sobreabundante que es Él, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz. Clamamos por esa presencia, Señor, y por tu vida misma. Sea en este lugar, sea, Señor, y empezamos a anhelarte como un niño y como una niña que quieren y claman por un papá o una mamá. Hoy anhelamos, Señor, que venga tu presencia, que sea tu presencia, que llene este lugar, que llene este lugar, que llene este lugar, que llene este lugar. Solamente queremos mirarte a vos, Señor. No queremos más mirar ni el abuso, ni el dolor, ni en la angustia, Señor. Queremos mirarte, queremos mirarte, queremos mirarte, queremos mirarte. Precioso Jesús, hermoso Jesús, sol de